Queridos hermanos, hoy quiero leerles una vez más un mensaje de Jesús en esta devoción de la Santa Faz, de su divino rostro, una revelación privada que recibe una señora que yo conozco y acompaño hace muchos años y que, como ustedes saben, las revelaciones privadas no hay ninguna obligación de creer en ellas porque no tienen la misma entidad que tiene la revelación pública de la Iglesia, que nos obliga a nosotros en su aceptación, y por otra parte no se anticipa el juicio de la Iglesia, que en su momento discernirá y dirá si estas cosas son de Dios o no. Pero como particularmente me hacen bien a mí, y por otra parte conozco a esta persona y puedo dar fe de que es una persona de Dios, y encuentro que lo que dice no es nada distinto de lo que ha dicho la Iglesia siempre en su ministerio, en su doctrina. Por lo tanto, me animo a compartirlas con ustedes, que con toda libertad las tomarán por válidas o las desecharán. Pero esta en particular habla de la Iglesia en nuestro tiempo, porque es un mensaje del 10 de diciembre de 2020. Y me parece que es un mensaje que tengo que compartir con ustedes para reflexionar junto con ustedes lo que yo humildemente veo de la Iglesia a la cual pertenezco y por supuesto amo. Dice el Señor: ¿será que algún día, amada mía, la Argentina contemplará mi rostro Eucaristía, adorará mi semblante, hará de él estandarte y baluarte para atesorar? ¿Será que en tu nación mis hijos predilectos conducirán el rebaño con convicción? ¿Harán de él tesoro preciado? ¿Serán para el pueblo de Dios callado y bastón? ¿Se unirán a mí como buen pastor que soy? ¿Harán de sus ministerios fidelidad a la voluntad del Señor? Pues deberá mi iglesia en Argentina levantarse con disposición, caminar erguida en el resucitado, seguir las huellas del amado y conducir el rebaño con esmero, con agrado al cielo tan ansiado, pues yo, como Padre misericordioso, aguardo, esperanzado, a mis hijos amados descansando aliviados junto a mí, en mí. Yo soy Padre de todo lo creado, ansío a mis almas amadas en mí. Regresen a mí, hijos míos, sean felices en mí. ¿Será que algún día Argentina será tierra unida en mi rostro Eucaristía? Pues deberás ser fiel a mi voluntad, hija mía, y confiar en mí. Yo soy vid. Adore Argentina mi faz Eucaristía, sane ella como nación en mí. Deberá tu patria ante mi semblante postrarse y adorarme en toda mi divinidad. Yo soy Eucaristía, soy vida, soy camino y verdad. Soy manjar del cielo, soy pan de eternidad. Amén, aleluya, amén, aleluya, aleluya. Queridos hermanos, quiero hacerles una reflexión sobre este mensaje según yo humildemente lo entiendo y sin ninguna disposición de crítica ni de considerarme como por encima de las cosas que voy a decirles, es decir, como en primer momento corrigiéndome a mí mismo. Vieron que este mensaje lo dirige Jesús a sus hijos predilectos. Los hijos predilectos, cuando se refiere de esa manera, somos nosotros, los sacerdotes. Y vieron que dice que conducirán al rebaño con convicción, harán de él, del rebaño, tesoro preciado. Serán para el pueblo de Dios callado y bastón.
Es decir, que es un reto. Es decir, Jesús encuentra que sus hijos predilectos, nosotros los sacerdotes, se está preguntando si realmente tenemos convicción, es decir, si realmente vivimos lo que predicamos, si realmente lo creemos, si realmente estamos seguros. Y por otra parte, si somos para el pueblo, nuestro rebaño, si nuestro rebaño es para nosotros un tesoro preciado, es decir, para el pastor es lo que él tiene, es lo más valioso. Y entonces nos dice si para nosotros va a ser un tesoro preciado y si nosotros para ellos vamos a ser callado y bastón. Vieron que es aquello con lo cual el pastor va caminando, va apoyándose, pero también va llamando a las ovejas, va alejando al lobo, va conduciendo a su rebaño, va mostrándoles el callado para que lo vean de lejos. Dice, se unirán a mí como buen pastor que soy, es decir, vamos a actuar nosotros con nuestras ideas, con nuestros pareceres, con nuestros gustos, o nos vamos a unir a Jesús y vamos a decir lo que Él dice, lo que Él dice en el Evangelio, o vamos a decirle a nuestro pueblo lo que nosotros aprendimos de la vida como si fuéramos un maestro más, ¿no es cierto? Nosotros en realidad somos ministros de un Evangelio, el maestro es el Señor. Harán de sus ministerios fidelidad a la voluntad de Dios, es decir, nuestro ministerio significa el oficio propio, y entonces nuestro ministerio, el oficio propio del sacerdote, será ser fiel a Dios, la fidelidad a Dios, decirles lo que Él piensa, llevarlos a donde Él quiere, hacerlos amarlo a Él y no a nosotros, en ser puentes, ¿no es cierto?, por los cuales ustedes puedan llegar a Dios, o ser figuritas como mírenme a mí, escúchenme a mí, y yo les tengo tantas cosas que decir. Dice, deberá mi iglesia en la Argentina levantarse con disposición, caminar erguida en el resucitado, seguir las huellas del amado, conducir el rebaño con esmero, con agrado el cielo tan ansiado, pues yo, como Padre misericordioso, aguardo esperanzado a mis hijos, descansando aliviados en mí, junto a mí. Que la iglesia se ponga de pie, que camine erguida, que siga las huellas del amado y que conduzca el rebaño al cielo. Esto me parece sumamente importante porque algunas veces pareciera como si nosotros estuviéramos más preocupados por los problemas de la tierra, por la pobreza o por las injusticias o por las cosas sociales o por la ecología o por lo que fuera, y no por el cielo, que es realmente lo que importa, porque evidentemente Jesús, que podría haber vivido eternamente, porque para eso era verdadero hombre y verdadero Dios, murió a los 33 años y se fue contentísimo de vuelta junto al Padre. Es decir, la muerte para nosotros no es más que el comienzo de la verdadera vida. Y por eso algunas veces nosotros no estamos erguidos, es decir, de pie mirando al cielo, sino que estamos rastreros, ¿no?, mirando excesivamente las cosas de la tierra. Yo quiero decirles sin ninguna crítica, porque si hay alguien a quien yo tengo que criticar es a mí mismo, ¿no? A no hablar con fidelidad sobre lo que yo he aprendido, no solamente en el seminario, en el estudio, sino lo que he aprendido en mi vida, que es que Dios es Dios, que lo único importante es cumplir su voluntad, que su voluntad se realice plenamente en nosotros, y que en esta vida podamos hacer el máximo bien que podamos alcanzar, perdonemos, amemos, compartamos, escuchemos, consolemos, hagamos todas las cosas buenas que podamos hacer, porque un día nos vamos a presentar frente a Dios. Ese día siempre es pronto, porque nosotros no vivimos muchos años los hombres y la vida se pasa en un minuto. Y ese día va a empezar nuestra verdadera vida. Y esa es la vida de la cual nosotros, los sacerdotes, tenemos que hablarles. Por eso, hacer una reflexión que ya les digo, no quiero que sea crítica a nadie, sino a mí mismo, ¿no?
Yo me he encontrado en este tiempo de la pandemia en que el Estado, la ciencia, los medios, los organismos sanitarios, los médicos, nos han aconsejado cuidarnos y cuidar a las otras personas. Y eso está muy bien porque ustedes saben que el mandamiento de no matar incluye que nosotros cuidemos nuestra propia salud, nuestra propia vida y por otra parte que cuidemos la salud y la vida del prójimo. Entonces ciertamente nosotros tenemos que ser cuidadosos porque ese mandamiento nos obliga a cuidar la vida propia y la vida del hermano. Pero por otra parte, nuestra doctrina claramente nos enseña a entregar la vida. Si el grano de trigo muere, da mucho fruto. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Y verdaderamente Teresa de Calcuta se ponía en situaciones espantosas de contagio cuando llevaba a esos hombres que encontraba en la calle a su convento, y el cura Brochero se contagió lepra tomando mate con los leprosos, y en realidad no nos tiene que asombrar, porque ¿qué queremos? ¿Guardar la vida para qué? Para vivir muchos años. ¿O qué queremos? ¿Guardar la vida de los otros para qué? Para que vivan muchos años en un geriátrico solos. Es decir, nosotros entendemos desde la fe en nuestro Señor Jesucristo que la vida está para darla a través del amor y a través del perdón y a través de la comprensión y a través del consuelo que damos a las otras personas. Y que por eso muchas veces no está mal que el Estado nos diga pónganse el barbijo y mantengan la distancia social. Y no está mal que la Iglesia diga exactamente lo mismo, porque evidentemente tiene que acatar las leyes de un Estado y tiene que enseñar lo que sea más saludable y lo que sea más prudente en el cuidado de la propia salud y de la salud de los otros. Pero es como que nos hemos olvidado de un capítulo fundamental, y ese capítulo fundamental es, a ver, no hagamos eso y nos olvidemos de amar, de perdonar, de comprender, y no hagamos eso pensando que lo mejor que puede pasarnos y lo que nos enseñó Jesucristo es cuídense y pónganse el barbijo. Es decir, ciertamente no. Y eso con respecto no solamente al coronavirus, sino a la atención de los pobres, por ejemplo. Vemos gente en la calle, vemos gente cartoneando, vemos gente pidiendo alimento. En otro momento uno puede decir son unos vagos que no van a trabajar, pero en este momento no podemos decir eso porque no hay trabajo. Y entonces nosotros tenemos que ponernos un poquito en riesgo por nuestros hermanos que necesitan algo y no encerrarnos en nuestra casa con nuestro confort y decir, bueno, porque yo estoy cuidando a mi mamá que tiene 90 años o porque yo me estoy cuidando yo porque tengo asma o por lo que fuera, ¿no es cierto? Es decir, nosotros tenemos que calibrar lo que el mandamiento de no matar con, por otra parte, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo de dar la vida por amor, porque nos dice, no hay mayor amor que dar la vida por aquellos que se ama, y entonces, evidentemente, nosotros tendremos que dar también la vida. Esto yo no lo digo normalmente, es decir, le digo a todo el mundo, cuídate. Esto yo no lo hago, yo también me cuido. Y esto en los documentos que han aparecido de la Iglesia también, ¿no es cierto? Cuidemos la distancia, mantengamos el alcohol en gel, ¿no es cierto? Y no dejemos de usar el barbijo, pero esta referencia a dar la vida y a no temer dar la vida, porque de alguna manera la vamos a perder en algún momento, porque esta vida no es la vida eterna. Entonces esto es algo que tenemos que decir y que el Señor ciertamente pensará que somos como perros mudos, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Veo que un perro cuando viene el lobo tiene que ladrar para advertir a las ovejas y al pastor, ¿no?
Y nosotros podemos ser perros que no ladren y que de repente veamos, miren, lo que está pasando es que estamos construyendo un mundo súper egoísta, en donde cada uno está preocupado por no contagiarse y por no visitar a los viejos que son más vulnerables y por ponerse el barbijo y por mantener las distancias. Y en realidad no es eso lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, no es ese el modo, ¿no es cierto?, en que nos enseñó Él a amar. Y por eso tiene razón en estar enfadado con nosotros si entiende que nosotros no tenemos convicción, es decir, no creemos realmente lo que decimos, porque la palabra mueve, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces uno puede decir un montón de cosas que parezcan muy bonitas, pero si después está encerrado en su casa y cuidando solamente su ombligo, está borrando con el codo lo que escribe con la mano. Por eso, queridos hermanos, sin ninguna actitud de crítica a nadie, ¿no?, sino en primer lugar a mí, como sacerdote tibio que verdaderamente siente que esas palabras de Jesús están dirigidas a mí, pero compartirles, ¿no es cierto?, lo que pienso yo. Ciertamente no sé si estamos viviendo lo que el Señor nos enseñó. Porque la iglesia no son los obispos, el papa, los sacerdotes solamente, somos todos la iglesia. Evidentemente en este mensaje me da la impresión que al referirse a los hijos predilectos se está refiriendo particularmente a los sacerdotes. Pero saben que todos los hombres somos sacerdotes por el bautismo, es decir, que evidentemente también los laicos tienen esta misión, ¿no?, de sacrificar, y no solamente de sacrificar, sino de sacrificarse, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no solamente damos cosas, sino nos damos a nosotros mismos. Una madre que se levanta a la noche a amamantar a su hijo, se está dando ella misma, está dando su cansancio, está dando su sueño, pero lo hace con gusto porque está dando vida. Bueno, eso es el grano de trigo que muere y da mucho fruto, ¿no? Y nosotros así tenemos que predicarlo. Por eso, con toda valentía, sabiendo que posiblemente me voy a recibir algún reto y alguna crítica por decirles esto, que pareciera que es una crítica a alguien, pero particularmente les digo que es en primer lugar mirar la viga que hay en mi propio ojo y no la paja que hay en el ojo ajeno. Decirles que siento que este mensaje, no sé si será auténtico o si no será auténtico, porque la iglesia dirá en su momento, pero a mí me ayuda para tomarme más en serio la fidelidad a lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. No nos cuidemos tanto, cuidemos más nuestro corazón para que no se acobache y no se seque, porque el egoísmo nos asfixia. Y eso nos asfixia más que el coronavirus. Y entonces nosotros no tenemos que morir de esa asfixia por cuidarnos de la otra. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.